Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 15, dice la palabra de Dios de esta manera, palabra del Señor Jesús. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, considerado las cosas materiales, también en lo más es fiel, considerando las riquezas o cosas espirituales. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Arriba. Ningún siervo puede servir a dos señores. Un esclavo no tiene dos amos, sino uno solo. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, se burlaban de él con justa razón. Un avaro no quiere oír acerca de generosidad, para él es locura y causa de burla. Entonces les dijo, verso 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, este tema es un tema que tiene que repetirse cada mes en las iglesias, especialmente de Estados Unidos y países desarrollados, no subdesarrollados. Es algo que debe estar en la mente en todo tiempo, todo tiempo. Este pasaje de la Biblia nos enseña que no se puede servir a Dios y las riquezas. Y cuando dice de servir, significa servir. A Dios solamente servirás. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Amar solamente a Dios con todo el corazón. No puede amar las riquezas. 1196 versículos tratan con la cuestión de las cosas materiales, del dinero. Eso ya es mucho. Por eso digo que cada mes debería predicarse. Es un tema en que debemos pensar desde un punto de vista bíblico, no financiero, ¿ok? No estatus social, no económico, bíblico. Es un tema que debe estudiarse desde el punto de vista de la palabra de Dios. En los países más pobres, hermanos, como África, Filipinas, Centro y Sudamérica, etcétera, el evangelio está avanzando muy rápido. Yo me doy cuenta, apenas terminé de volver de un viaje a la Huasteca Potosina, a saludar y apoyar un poco a nuestros hermanos allá, y me veo una gran diferencia siempre, cruzando la línea Estados Unidos-México, una gran diferencia en los corazones que quieren oír, en la disponibilidad de las personas, en la fidelidad sincera, en el enfoque que tienen de la vida, en Dios. Hay una grande diferencia. Estados Unidos estamos corriendo, y digo estamos, entre comillas, estamos corriendo detrás de las cosas materiales, día tras día, mañana tras mañana, dormir para levantar temprano, y en otros países no. Allá, hermanos, están disfrutando mejor su cristianismo en muchas maneras. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. ¿Por qué este es el problema? Hay mucho énfasis en la Biblia sobre la cuestión material. No voy a gastar mucho tiempo decir lo que tengo que decir. Hay mucho énfasis en la Biblia sobre las cuestiones materiales. Por ejemplo, Balaam es llamado por Balac para maldecir a Israel, allá en Números 21, 1 hasta el 20, y le da presentes. Maldíceme y mira, te voy a dar presentes. Y luego también en Josué 7, 20 al 22, Acán tomó un lingote de oro del anatema, lo esconde abajo de su tienda, y un manto babilónico, que le llamó la atención, cosas materiales. Giesi pidió a Naamán
2 talentos de plata, lo alcanzó y le dice, es que mi señor va a recibir visita, 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos, es que va a recibir visita. ¿Qué fue la consecuencia? Leproso, quedó leproso. ¿De dónde viene? Y dice, no, de ninguna parte, ya lo tiene escondido. Pues la lepra se te va a volver a ti, la que se le quitó a Naamán. Salomón, él dijo muchas veces, Eclesiastés 2, 4 hasta el 11, términos como me engrandecí, me hice, me compré, me amontoné. Como cuando uno está hablando al final de año, ¿cuánto hiciste de dinero? ¿Cuánto hiciste? Tanto. Me compré. Okay. Eso es, así hablaba Salomón. Judas Iscariote vendió por 30 pies de plata al Señor Jesús. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y sustrajeron del precio para tratar de engañar al Espíritu Santo y murieron aquel día, ambos, los dos. Primero él y luego ella. Habla mucho, hermano, de mucho énfasis en la Biblia sobre este tema. Es que no pretendemos abarcar todo, pero sí ponerlo en la mente como una advertencia ahora. Jesús advirtió sobre la avaricia en Lucas 12, 13 al 15. Estaba Jesús hablando, disertando un gran discurso, y había un hombre que parece su corazón no estaba ahí. Ojalá que su corazón esté aquí y no esté pensando otra cosa, porque este hombre solamente estaba entre la multitud y esperó el momento indicado y levantó la mano. Es posible, y no estoy diciendo que fue así, pero le dijo, maestro, di que mi hermano parta conmigo la herencia. No la quiere partir, se quiere quedar con todo. Lucas 12, 13. Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como fue su partidor? Y aquí toma una lección Jesús diciendo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso la vida, no consiste. Aunque, hermanos, sistema económico y social nos dice, nos grita en las redes sociales, en periódico, televisión, en todo lugar nos dice que en eso consiste. No consiste en eso, no consiste. O fue exitoso, o tu hijo graduó, allá, ¿cómo se llama? Y con honor, wow. Y acaba de agarrar una casa de allá por ¿cómo se llama? Highland Village. Wow. ¿Qué carro trae? Wow. Él te está bombardeando la sociedad diciendo que en eso consiste la vida. Cuando te mueras, que vayas a la presencia de Dios, no será Dios quien te pregunte qué carro usaste, qué casa tuviste y qué restaurante visitaste. No será, hermanos. No será. Jesús dijo, en esto no consiste la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso la vida. No es verdad. Jesús advirtió sobre la avaricia y Jesús explicó que la palabra, hermanos, no puede producir en un corazón ocupado, turbado, afanado por los afanes de la vida. No puede. Un cristiano, una cristiana que está nomás pensando en las cosas económicas, no produce, no cambia. Su vida no cambia. Así que, hermanos, mire, dice Jesús en la parábola, la leemos tantas veces, una parte cae entre espinos, 8, 7 de Lucas, los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Otra parte cae en buena tierra y produjo a 100 por 1. Y hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, 8:14 de Lucas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. No llevan fruto. El apóstol Pablo explica que algunos se apartaron de la fe por el amor al dinero. Usted dice, a mí nunca me va a pasar eso, pero ¿está produciendo la palabra? ¿Tienes durante el lunes, martes, miércoles, tienes Biblia en la mente o tienes dinero, pagos, etcétera? ¿Qué tienes en la mente? Pablo dijo en el 6, 8, 9 y 10, 1 Timoteo capítulo 6, versos 8, 9 y 10. A ti que sí que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Hermanos, que no sea una teoría solamente, que sea una práctica en la mente. 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo, muchas codicias, necias, subraya eso, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron
de la fe fueron traspasados de muchos dolores. Ok, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Me encanta el ejercicio, un poquito más adelante. ¿Cuál es el problema, hermanos? Simplemente el problema de no sabemos lidiar con las cosas materiales. La cuestión, hay dos cosas, lo espiritual y lo material, y eso lo sabemos todos los cristianos. Hay dos cosas, lo que vemos y lo que no vemos. ¿Ok? Para mirar la riqueza que no vemos se necesita la fe. Para mirar las cosas materiales que vemos se necesitan los ojos. No andamos por vista, dijo Pablo. ¿Y cuál es el problema de todo esto, hermanos? El materialismo, llegando a la mente de los seres humanos. Ese es todo el problema. Vamos a enumerar algunas cosas que es lo que hace el materialismo. Primero, simple, nos hace tener conceptos erróneos de nosotros. Como en otras palabras, hay conceptos que dice, vales por lo que tienes. Vales por lo que tienes. El que no tiene no vale. ¿Quién se comió esa mentira? Yo no. Disculpe, yo no. Eso no es verdad. Así que valemos por lo que tenemos. Quiero pensar ahora en la iglesia de la Odisea. Buena iglesia que aparece en las 7 iglesias. ¿Cómo los miembros empezaron a desviarse? ¿Cómo empezaron a hacerse fríos y monótonos? ¿Cómo empezaron a pensar que todo lo tenían cuando no tenían nada? ¿Cómo empezaron, hermanos? Piensen en eso. Preocupados por lo que vamos a vestir, vamos a comer, vamos a edificar, etc. De tal manera que llega un momento donde el Espíritu Santo les dice, en el 3:17 de Apocalipsis, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que eres un desventurado. Mire cómo Dios nos ve, desventurado, te ve miserable, mientras la sociedad te da aplausos, te pone en el periódico, te pone en la televisión, los famosos miserables, Dios los ve miserables. Y te los ve pobres, más pobres que un mendigo, y los ve ciegos, más ciegos que el ciego Bartimeo. Y desnudo, peor que el... ¿Se acuerda aquel que estaba desnudo en los sepulcros? Así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Este sermón no va a agradar a los que están pensando en la economía, el dinero, inversiones, etc. No les va a agradar. Y yo no les digo, no inviertan, inviertan. Pero sosegadamente, con control. Y ahorita vamos a ver la disyuntiva. ¿En qué consiste si lo estoy haciendo con control o no? Porque, yo lo estoy haciendo. Pero vamos a ver si es verdad o no. Ok, hermanos, vamos adelante. Otra vez, el materialismo no consiste en eso. Te hace poner conceptos en tu... Ok, yo soy... ahora es el Señor. Es la señora de tal. ¿Por qué? Porque lo que tiene. Ante Dios eres un pobre, desnudo. Así nos ve Dios. Conceptos erróneos de lo que hace el materialismo en la mente de nosotros. Número 2, ¿qué hace el materialismo? Esta influencia, nos hace buscar satisfacción en el lugar equivocado. Óigalo bien. Eclesiastés 5:10 dice Dios a través de Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Que alguien diga, ya estoy satisfecho. Te voy a mandar un cheque de $50,000, Juan. Y dice Juan, no, ya gracias, estoy satisfecho de dinero ya llené. ¿Habrá eso? No. Pero si lo hace, es verdad. Hermanos, el punto es el que ama el dinero. Ese es el que nunca se sacia. Dice, y no más. ¿Ok? Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Todo es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Cuando aumenta la empresa y aumentan los trabajadores, aumentan los pagos de los trabajadores. Y no vas a llegar al punto final. Qué bien, pues tendrá su dueño, sino verlos con los ojos. ¿Cuánto estás agarrando? ¿Que $500,000? Pero lo reparten los trabajadores en la compañía. ¿Y cuánto te quedan? $500. Entonces los vas a ver pasar solamente. Pero es el señor Medina. Dulce es el dueño. No hay ningún Medina aquí, ¿verdad? Espera, no. Dulce es el dueño del trabajador. Coma mucho. Mire ahora, vámonos del patrón al trabajador. Está allá con sus sandalias y va a la choza que está allá en la orilla del rancho, del campo del dueño capataz. Y dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Dulce es el sueño. Pero al rico no le deja dormir la abundancia.
Así que hermanos, no se sacia. El rico se acuerda de Lucas 12, verso 19. Él dice a mi alma, ay, ¿qué voy a hacer? Derribo mis graneros. Alma, bien, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ignorante, simplemente. ¿Por qué? Porque el alma no se sacia con dinero, no con bienes, con bodegas. No, el alma se sacia con Dios y su palabra. Salmo 42, 16. No es cierto, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, se clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo ando? Vendré y me presentaré delante de Dios. Ve, hermanos. ¿Usted le da sueño estudiar la Biblia? ¿Usted le da sueño oír la predicación? Lo despierto. Ojalá que, hermanos, déjenme les cuento algo. Estaba predicando en México una vez. Y había 2 personas, una hermanita y una visitante. Ay, no quiero volver a hacer eso. Yo estaba bien emocionado. ¿Y qué hago esto? Y las hermanitas y la señora que se despiertan, se estaban cayendo, porque uno se despertó y la otra quitó el hombro y estaba cayendo. Dije, ay, Señor, nunca lo vuelvo a hacer más. La pregunta es, ¿usted le cansa estudiar la Biblia? Wow, la clase que estudiamos hoy por la mañana de Levíticos 15 se la recomiendo a las mujeres. Pasen la voz a todas las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Usted ya sabe, pregúntale a las hermanas que estuvieron aquí, jovencitas. Levíticos 15. Wow, ¿qué a uno? Señor, quiero más, quiero seguir estudiando, ¿no? Pero el avaro dice, hablemos de dinero. Deja eso, hablemos de dinero, eso me da sueño. Toma la Biblia, el avaro durante la semana. No. Porque lo que sacia el alma es la palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Filipenses 4:4. El materialismo ha hecho eso. Ha hecho en nuestras vidas. Nos hace buscar satisfacción donde no la hay. Conceptos de nosotros mismos equivocados, erróneos, que van en contra del concepto de Dios. Y número 3, hermanos, cuando lo tenemos todo es más difícil pensar en las cosas que realmente tienen valor. Es más difícil. Es más difícil. Por ejemplo, Juan 14, versículo 1 y 2, Jesús instaba a los discípulos que no se turbara el corazón, la mente. Y él estaba para irse, verso 2, en la casa del Padre muchas moradas hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Pero es real, hay una morada. Ok, ahora pare con eso, hermanos. Pare con eso. Usted ve su casa y luego ve la del vecino, o ve la de Highland Village, o ve la de Flower Mound, y ve su casa. Dice, está muy feita mi casa. Pero piensa en esto. ¿Qué es lo que le está haciendo ver de esa manera diferente? ¿Qué? Es la influencia materialista. La influencia materialista. ¿Por qué? Porque cuando ese rico llega a la casa, allá, no va a llegar a la casa de Dios. Cuando llega a la presencia de Dios, yo tuve una casa en Highland Village. Y Dios dice, ok, por eso entrarás a mi lugar. No es así, hermanos. No será el tamaño de la casa. Y cuando pensamos en la casa, en la morada, el cristiano, aunque no tenga una casa, inclusive literal, no tiene una casa, pero si piensa en la morada, es triunfador y exitoso sobre las cosas materiales. No quiero que se malinterprete. Proverbios 30 habla de la hormiga que hace proveer. Hay que proveer. Y el que no trabaja no come. Hermanos, es desorden. Pueden ser disciplinados de la iglesia. Pónganse a trabajar, por favor. ¿Ok? No es el extremo, no. Pero que tenemos que combatir esto. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales, si sea pobre o rico, nos hacen viles y ¿cómo se llama? La ruina delante de Dios. Tenemos que pensar en la morada allá en el cielo. Esa que Dios está esperando para darnos a través de Jesús. Eso es. Cuando lo tienes todo, es difícil que pienses en esto, hermanos. Es difícil. Ahora que estuve allá se me olvida el nombre, pero allá en la montaña,
Yo quiero en un espacio que haya presentarles la vida de los hermanos, mis amados, que me van a estar oyendo algunos, que usted vea que hablamos y poner en la mente en la morada eterna y esperar a Jesús. Esto es grande, hermoso. No estar haciendo cosas e inclusive no estar pensando enfocado en la casa. Y al final ya das el último pago de la casa y resulta que te da un strong, que es un infarto y te moriste. Y la casa para colmo, tu esposo se volvió a casar y el otro fue el que la disfrutó o alguien más. Hermanos, qué ironía. Piensa en eso, en la morada eterna. Cuando lo tienes todo es más difícil pensar en aquella morada porque estás confiado en tu casa. Y al final de cuentas a veces ni le damos un uso adecuado. ¿Cuántos hospedas por semana, por mes, por año? ¿Cuántos hospedas? ¿Cómo usas eso? Es el punto que vamos a llegar. No es asunto tenerla, el uso. Recuérdate eso con que empezamos a ser amigos con la riqueza injustas. Tu auto, tu teléfono, todas las cosas. ¿Cómo las usamos, hermanos? Wow, esto es tremendo. En Hebreos 11, versículo 10, dice que habitaron como extranjeros Abraham en tiendas, como en tierra ajena, con Isaac y Jacob, coherederos. Y mira lo que dice el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que esperaba. Y en esa ciudad hay una morada para él y para ti. Por eso andaba en tiendas. Andaba en tiendas. Así que hermanos, cuando lo tenemos todo es más difícil. ¿Sabe qué? Me he dado cuenta que cuando he viajado a lugares o en países pobres, porque como Guatemala, tuve la fortuna de estar allá varias veces, me doy cuenta que los hermanitos es más fácil gastar horas. Inclusive me piden que predique 2 horas. Le dije, no, voy a predicar es 1 hora para que se les quede. Pero ellos quieren más. Y caminan por arroyos y montañas para ir a la prédica, dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen problema de materialismo, no tienen tantos bienes. No tienen. Cuando lo tenemos todo, lo digo otra vez, es más difícil pensar en las cosas que realmente tienen valor. En cuarto lugar, hermanos, también el materialismo nos hace sentir más autosuficientes. Más autosuficientes. Estamos mirando el capítulo 15 de Levíticos, pero en contexto de Marcos, que la mujer que tocó el manto de Jesús, ella fue directo a la fuente de salud. Y hoy en día nosotros muchas veces, como decía, buscamos 1 y 1000 alternativas. Cuando ya no hay más, entonces bueno, ahora sí, hermanos, ahora sí. Úsese en caso de emergencia como el extinguidor. La oración, por favor, porque ya no hay la salida. Bueno, no. Escuche bien, porque esto es autosuficiencia. No somos autosuficientes. No. Y el materialismo lo hace. No te viene Proverbios 3:30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Equilibrio. Manténme el pan necesario. Lo necesario. No sea que me sacie un extremo y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Otro extremo. Aquí es el ejercicio que les decía. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Manténme del pan necesario. Seamos honestos. Todos pongamos atención, por favor. Pongamos atención. Este texto habla de 2 extremos, ¿correcto? 2 extremos. ¿Dónde estamos nosotros? 2 extremos. Y habla del equilibrio de esos 2 extremos. Primero, pregunta para ti. ¿Tienes el pan necesario? Y cuando digo lo necesario, el pan es una metáfora representando a lo que necesitas. Todo lo que usted necesita para poder subsistir. En 1 Timoteo 6:8 habla, teniendo sustento y abrigo, con eso puedes vivir. Tienes que cobijarte en el invierno, no vas a morir. Y tienes que comer, perfecto, no mueres. Pero no tienes una casa en Highland Village, como decíamos, pero estás abajo de un árbol, perfecto. No vas a morirte. ¿Te fijas en eso? Dios está hablando de lo necesario, sustento y abrigo. Ahora, la pregunta es, ¿tienes el pan necesario? Y si no es así, ¿qué es lo que te falta?
para lo necesario. Pregunta. ¿Qué es lo que te falta para tener lo necesario? Bueno, el que tiene 2 autos dice, pues un 3, porque quiero otro. Y él lo dice, tú una casa, pues tengo de 3 niveles, 2 niveles de piso, pero es que, mi hermano, me falta el tercero. Es verdad que necesitas una casa de 3 niveles para tener lo necesario. Piensa en eso. Ahora, quiero que no malinterpretemos esto. Lo que estoy diciendo es que Dios te va al extremo y te lleva para que veas qué necesitas para vivir. Que eso realmente necesitas vivir para Dios y para servirle. Y que el resto simplemente muchas veces te adormece y te aleja de hacer misericordia de los demás. Y darle que es la punta de la lanza, darle el buen uso a las cosas materiales. Porque de ahí empezamos. Ganen amigos con las riquezas injustas. Que se abran los caminos al cielo. Que se abran. Y hermanos, otra pregunta en este texto. ¿Tienes un poco más de lo necesario para vivir? Yo sé. Aunque, pero sí, quisiera un poquito más, pero la verdad, honestamente, hermanos, tengo lo necesario para vivir. Comí toda la semana pasada, hasta Zacahuila. Allá saben los que saben que es Zacahuila, allá en la Huasteca Potosina. La pregunta es, ¿en qué lo usas? ¿En qué usas lo que tienes de más? ¿En qué lo usas? Ahí está la clave, hermanos. ¿En qué lo usas? ¿Para ganar amigos? ¿Para abrir las puertas del cielo? ¿Para qué? ¿Para qué lo usas? Tercera pregunta, si tienes menos de lo necesario, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Piense bien en eso, seamos honestos. Recuerda que el texto dice, no me des pobreza ni riqueza, dame lo necesario para vivir. Dame lo necesario para vivir. Dije rápidamente, hermanos, si me cansa el tiempo. Conocí una hermanita hace muchos años, cuando yo estaba en el ministerio, realmente, mi hijo estaba pequeño y iba a nacer. La conocí antes que naciera mi hijo. Ella, e inclusive algunos hermanos quizás lo oigan, sabrán de quién hablo. En Texas, la hermana Eula Farmer, su esposo murió, dejó una grande herencia. Ella tiene un carro 76, 75. Recuerdo el color y todo. Y ella, déjame explicarle lo que hizo, haciendo realidad estos textos. Lo que hizo es cuando murió, en vez de haberse mudado a una casa lujosa, comprar un auto ahora más actual, lo que hizo, mantuvo con mantenimiento su carro 75, un carro grandote de 4 puertas. Lo que hizo es que ella vendió todo lo que sobraba, para ser más específico, en su casa aquí en Texas, no digo dónde. La hermana Yola sacó todo, dejó un sofá para ella, un cuadro en la sala, solamente nomás, los demás los vendió en el garaje y puso el dinero aparte de la herencia que tenía. Su carro le dio mantenimiento, la casa era muy pequeña con 2 recámaras y se mantuvo así. Y hermanos, pregúntenme, ¿y qué hizo con ese dinero? Durante varios años estuvo dando salario a hermanos predicadores pobres de diferentes países, inclusive México. Un poco de dinero para hacer riqueza en el cielo. No quiso gastar ni en un televisor nuevo, tenía un televisión pequeño, blanco y negro, y tenía lo necesario en pequeña hielera para tener la comida, e hizo todo absolutamente. Aparte, pidió a un predicador que también vino de México, aquí en Texas, para que él fuera el chofer y por favor, dijo, cuando usted vaya a ver los hermanos pobres en México, quiero que use mi carro y aparte me lleve. Es que la hermana era muy ancianita, no había problema, el hermano más. Y lo conocimos con mucho amor y respeto. Y viajó por México, la hermana, y otros países, usando su auto para ir a predicar, le dijo, y ella corrió con los gastos de gasolina, y yo predicador hasta que ella murió. Y dejó escrito a la iglesia de los ancianos, porque cuando eso poco que quedó, la casa, véndala y déla a predicadores. ¿Usted haría eso? Y el iPhone 10, y el carro que quiere comprar nuevo, eso hizo ella. Hermanos, déjenme prosigo porque se me da el tiempo. Tengo varios ejemplos reales de la vida.
Al pueblo de Israel, voy a sintetizar esto porque cuando Dios le dijo que llegues allá, tú edificaste, no sembraste, no hiciste nada, pues vas a tomar posesión de muchas riquezas y acuérdate de no olvidarte de tu Dios. Y usted le va a lee todo el capítulo 15, desde el Deuteronomio hasta el versículo 15, avanzo hasta donde yo quiero que usted mire qué pasó con este. En el verso 15 dice, bueno, todo Dios le dio, mantequilla, verso 14, 32 de Deuteronomio, mantequilla de vaca, leche, ovejas, con grosura de corderos, carnero de Basán, machos cabríos con lo mejor de trigo, comida peruana, colombiana, Chinese food, In-N-Out. ¿Qué le dice eso? Yo en mi rancho yo nunca conocí In-N-Out. Ahora hay de todo. Oh, sí, ¿cuánto vale eso? Y hermanos, luego todo esto de la sangre de las uvas que bebiste, vino, etc. Pero ¿qué pasó cuando se sació Jesurum, mejor dicho, Jesurum, que es, cuando engordó Jesurum, ¿qué es Jesurum? O que el recto o el justo, así se le llamaba, nombre poético dado al pueblo de Israel. Cuando Jesurum engordó y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Qué triste, qué triste. Todo eso, hermanos, en los hogares de Estados Unidos no hay hambre, no hay vestido no falta vestido en este país. Cuando diga que él está batallando es mentira, mentira. En este país, miles de familias en todo el mundo emigran a este país buscando lo económico, una mejor vida. Se escucha mucho, muchos mueren con buenas casas, pólizas de seguros bien remunerados, autos, funerales, hasta funerales para gatos y perros hay. Pero con una idea irreal, fantasía, una idea irreal que no es real de lo que es el verdadero propósito de la vida. Esa es la realidad, lo que es el materialismo. Pero hermanos, nos hace tener un concepto erróneo de nosotros, que el que tiene más, el que vale más. Nos hace buscar satisfacción en los lugares equivocados. Cuando lo tenemos todo es más difícil que tú pienses en una morada y la llegada con Dios en el cielo. Nos hacen sentir autosuficientes. Soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no solamente eso, por último, hermanos, nos distrae del verdadero propósito de la vida. Nos distrae totalmente. Esa es la verdad. La idea que somos peregrinos es una realidad. ¿Cuándo nos vamos a morir? No sabemos. La figura del pueblo caminando de Israel por el desierto es el tipo de nosotros pasando por este mundo hacia la patria celestial. Esa es la realidad. Somos distraídos por muchas cosas como acá. Un lingote de oro por aquí, un manto babilónico por allá. Y que si doy el down y me compro esto, cuando llegue la muerte, el IRS no va a preguntar si te va a ir a buscarte a dónde, porque si le debes, la muerte llegará y nos llevará. Así sucedió al pueblo de Israel, nos distraemos por muchas cosas. No hay que perder el enfoque, hermanos, principal. ¿Cuál es la solución? Rápidamente, porque un sermón sin conclusión, solución no es un sermón. Ya se presentó la problemática. Hay que lidiar con eso. Andamos por fe, no por vista. ¿Cuál es la solución? Práctico, hermano. Número 1, busca primero el reino de Dios, su justicia. La palabra primero que antecede a cualquier cosa. Es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice Mateo 6, 31, 32 y 33. ¿Por qué te afanas? Busca primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas son añadidas. Entonces la voy a buscar para que se me añada. No, para eso no. Van a llegar automáticamente. Esa entonces no es la razón. No está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Número 2, recuerda que las cosas que ves son temporales. Son temporales. Pronto pasarán. Hermanos, note bien, 2 Corintios 4, 16 al 8. No desmayamos aunque el hombre se va desgastando. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una grande diferencia. Una grande diferencia. Son temporales. Yo quiero que haga un ejercicio rápido. ¿Se acuerdan cuando tenía 18?
¿Tiene una foto cuando era 18? Véala. Ahora tómese una foto actual, una selfie. Y hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Visité a una persona muy apreciada que teníamos, ¿qué te dije? 43 años, algo así, compañero de escuela de banda de guerra. Fui a su casa con su esposa, ellos lindos, ellos personas especiales para mí. Y Pepe, estamos recordando la edad de cuando teníamos 14 años. y vimos la foto, hermanos, cuando tenías 14 o 15, creo. ¡Wow! Pepe, este eras tú. Y dije, este era yo. Mira, Pepe, cómo tenía mi pelo. Hermanos, vea eso, haga ese ejercicio y diga, ¿no son temporales? Son temporales. ¿Quién va a habitar la casa que tú tienes de aquí a unos 100 años? ¿Dónde va a estar tu auto cuando de aquí a 100 años? ¿Dónde vas a estar tú? Hermanos, son temporales. Todo es temporal, absolutamente. Todo va pasando. Graba bien eso. Y tenlo en la mente siempre. No vamos a ser eternos. Tú que no oyes al Evangelio, dice, yo siempre voy a estar oyendo. No, no siempre. Posible la muerte te sorprenda o algo sucede. Ven a Jesús mejor. Tercer verdad. Aprendamos el control sobre las cosas materiales. Que eso es un punto, hermanos, importante. El control es importantísimo. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos están contentos? No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen ahora? Yo cada día, hermanos, hay un sermón que yo enseño, que yo estudié, pero cada día tengo que recordarme, decirle gracias, Señor, por mi carro que tengo. Ya está fallando un poco. Gracias, Señor, por mi cuerpo que yo tengo. Gracias porque tengo donde vivir. Gracias, Señor. Gracias. Pero tienes que estar contento. Y no me malinterprete. El economista, el inversionista, el que piensa el dinero, en finanzas, necesita ser rico, no le va a gustar esto. Porque él dice, eso es un pensamiento que no atrae dinero. No. Atrae la realidad. Atrae la realidad. El contentamiento te hace feliz y disfrutar lo que tienes. Te hace feliz. El no aceptar lo que tienes y querer más te hace la persona más infeliz en el buen sentido de la palabra. Así que, hermanos, tener control es importante. Tener control es importante. Otra vez, ahí está, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Ok? Busca primero el reino de Dios. Las cosas son temporales. Piensa que van a pasar. Segundo, ten control sobre eso con el contentamiento. Cuarto, hermanos, aquí está la punta de toda la lanza, de todo el sermón, de toda la idea de Dios aquí. Aprendamos a darle un buen uso a las cosas materiales. Recuerda el mayordomo infiel, lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Siéntate pronto, escribe 50. Y estamos diciendo, Jesús alabó porque mal usó las cosas ajenas. No, la sagacidad para darle un buen uso a las cosas materiales. ¿Ve eso? No es malo tener. Lo malo es tener y no darle el uso para honrar a Dios en las cosas que tú tienes. A muchos cristianos les dicen, disculpe la palabra, pero dice que es una tontería. Cámbielo a la persona en primera persona. Cuando usas tu casa, tu auto, tu dinero y tu tiempo, entre comillas tú, porque no son tuyos, y dicen que eso eres tú. ¿Se acuerda de los ávaros que oían a Jesús y estaban burlando? De eso no debemos ser nosotros. Somos los que hacemos riquezas en el cielo. Somos los que miramos más allá de las estrellas. Somos los que somos realistas por el Evangelio de Jesús. Somos las personas más felices y más ricas de este mundo. Porque no estamos encapsulados en una cápsula de vanidad y fuera de la realidad. Hermanos, simplemente 6:17, tengo que parar ya, 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Enséñales que sean dadivosos, generosos, atesorando, 6:19, 1 Timoteo 6:19, para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
que echen mano de la vida eterna. ¿Ok? No hagas tesoros en la tierra. Debí explicar ahí un no y sí, no, ¿verdad? Pero hay un tesoro en el cielo y uno en la tierra. ¿Ok? No hay un no absoluto. ¿Ok? A darle prioridad al tesoro que está allá en el cielo, hermanos. La pregunta: ¿hemos usado nuestros bienes y dinero para hacer buenos depósitos en el cielo? ¿Lo has usado? ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? Buenos depósitos. Depósitos en Chase, en Bank of America, sabemos que es un buen depósito, pero el depósito en el cielo, donde Dios te va a remunerar todo ese tesoro grande que tienes. Piensa en eso. Hemos usado nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas para engrandecer el tesoro en el cielo. Si es así, ¿cómo? Hemos hecho buenas obras a hermanos, personas, a la iglesia, donde no se me remunere mi pago en esta vida. Me refiero que no tengamos que pagarlo. Lo hemos hecho. Piensa en eso, hermanos. Piensa en eso. ¿Cuál tesoro? Con esto termino. ¿Cuál tesoro de los dos es más grande? Tú tienes un tesoro aquí, dice: ay, hermano, si en el saving, que es en la de ahorros, y apenas tengo $5, que es lo que se admite. Dice: bueno, está bien. ¿Cuál tesoro es más grande, el que tú tienes? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? Porque dependiendo de eso, escucha bien, es en realidad lo que te dice cómo estás usando tus bienes materiales. ¿Cómo estás usando tus bienes materiales? Puedo decir por último, y con eso paro. Hay un matrimonio que me dijo esta pregunta, que me estarán oyendo quizás en el audio cristiano. Me dijeron: nosotros tenemos, escuche bien, no, paro, ahora sí, lo prometo. El esposo y la esposa me dijeron: tenemos un problema nosotros de desacuerdo. ¿Cuál es? Dice ella: yo le digo a él que ya no compre más propiedades. No compre más propiedades. Vamos a morir y de pronto, ¿qué? Y él dice: bueno, yo le digo a ella que no podemos conformarnos, ser conformistas y no hacer nada. Si ya tengo unas 2, 3, 4 o varias propiedades, pues puedo comprar otra más. ¿Ok? ¿Qué le diría a usted? Me dijo: ¿Qué nos dices tú? Yo le diría simple. Mi esposo y yo no tenemos problema con eso. Quizás tendremos con otro porque no somos matrimonio perfecto, correcto. Pero hermanos, si bien eso, la palabra de Dios nos va a ayudar. Yo les diría: integren un pensamiento más a esa idea para que usted les ayude. ¿Cuál? Pregúntense: ¿qué uso le están dando a esos bienes? ¿Qué uso le están dando? Porque eso es lo que va a trascender cuando ustedes mueran los dos y vayan a la presencia de Dios. ¿Qué uso le están dando? Ahora, si uno es como relativo, dice: si le estamos dando uso, bueno, ¿qué tanto? ¿El tesoro que está en el cielo es más grande o más pequeño que el que está aquí? Con eso, hermanos, puede darte una idea del uso que le está dando a los bienes materiales. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude con esta situación. No será el primer tema que estaré hablando mucho más acerca de esto. Pero, ¿qué es mejor? Cuéntame del cielo. Hablemos del cielo. Hablemos del cielo, hablemos de la riqueza, hablemos de las bendiciones que están allá, hablemos de la siguiente parada y eterna que nos espera. Mientras cantamos, te pones de pie, cantamos el himno Cántenme del cielo. Puestos de pie, por favor, puestos de pie. Cántenme del cielo el himno de paz, de pruebas que me atan, me libertarán, yugos que ya no existirán, lluvias de sus dones sobre mí caerán. Cántenme del cielo, hijos de soñar,
en